Buenos días, hermanos. Dios les bendiga, que la paz del cielo esté sobre cada uno de nosotros. Vamos en esta mañana, antes de comenzar con el estudio de hoy, a tener una oración. Señor, gracias por este día, gracias por la vida. Al abrir tu palabra, Señor, ilumina nuestra mente, ilumina nuestras vidas, Señor, para que nosotros podamos poner en práctica tu santa y divina palabra. En el nombre de Jesús, amén. Vamos todos a lo que fue nuestra lectura bíblica, al libro de Éxodo capítulo 25, versículo 8. Éxodo capítulo 25, versículo 8 dice: y harán un santuario ¿para quién? Y habitaré en medio de quién? De ellos. ¿Cuántos dicen amén? Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de quién. Hoy vamos a tener un estudio sobre el santuario y su servicio, y vamos a dar un repaso general por toda la Biblia acerca del santuario. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitamos conocer por sí mismo el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote en estos momentos en el lugar santísimo. El otro modo, no nos es imposible a nosotros ejercitar nuestra fe tan esencial en estos últimos tiempos y desempeñar el puesto al cual Dios nos ha llamado. Cuando nosotros como adventistas del séptimo día comprendemos la verdad del santuario, nosotros, recuerda que en nuestra iglesia las primeras tres doctrinas que tuvieron los pioneros fueron el santuario, el sábado y el espíritu de profecía. Y el santuario es pilar en nuestra fe. Cuando Dios creó a Adán y Eva, para Adán y Eva, antes de pecar, era tan fácil el obedecer como usted está respirando. Pero después que Adán y Eva comieron del fruto prohibido según la historia de Génesis, para Adán y Eva era tan fácil desobedecer como usted está respirando. Después que comieron del fruto prohibido, era fácil desobedecer. Entonces, es importante que nosotros nos concentremos y vayamos al origen para entender lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Dice la Biblia en Génesis 3:21: y Dios el Eterno hizo al hombre y a su esposa túnica ¿de qué? De pieles, y lo vistió. Después que Adán y Eva supieron que habían desobedecido por falta de fe en la palabra que Dios les dijo, que el día que comieran del fruto iban a morir, su fe falló ahí al ellos desobedecer y confiaron más en la palabra del enemigo que en la palabra de Dios. Entonces ellos supieron que estuvieron desnudos y Dios hizo pieles. Allí fue el primer sacrificio que hizo Dios para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Entonces Dios a Adán y Eva los sacó del jardín del Edén, y entonces al sacarlo del jardín del Edén comenzaron ellos mismos a hacer sacrificio. En la Biblia encontramos que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que ¿quién? Que Caín. Porque el sacrificio que Abel hacía era lo que Dios le pedía. Abel siempre llevaba una oveja para expiar sus propios pecados de Abel. Y Caín se sentía celoso por la ofrenda que Abel llevó delante del Señor, que fue excelente. Por eso es que Dios nos pide a nosotros en esta mañana que todo lo que usted haga para Dios y para el prójimo tiene que ser excelente. ¿Usted sabía que Dios nos pide a nosotros excelencia en todo? Porque Abel dio un sacrificio excelente. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia y vemos a Caín y Abel cómo ellos ofrecían sacrificio, también encontramos a Abraham. ¿Se recuerdan a Abraham? Cuando Abraham
dice que levantó un altar y allí invocó la presencia de Dios y Dios aceptó ese sacrificio. Recuerdan también más adelante en la Biblia cuando Abraham iba a ofrecer a su hijo Isaac porque Dios se lo pidió. Isaac es un prototipo de Jesucristo, porque lo iba a sacrificar, pero no, prefiguraba a Jesucristo en la cruz de Calvario. Amén, mis hermanos. Amén. Entonces, a medida que el tiempo iba pasando, los patriarcas, Israel, José, Jacob, las personas hacían sacrificio. Moisés, hasta que llegamos al Éxodo, que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, y vemos allí sobre cómo Dios le dice en Éxodo 25, le habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad. Entonces todo el mundo comenzó a traer oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, y de acuerdo a la ofrenda que llevaron, entonces hicieron el santuario terrenal o el tabernáculo de reunión. Por eso que Éxodo 25:8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. O sea, el propósito de Dios crear un santuario terrenal en medio del pueblo de Israel era habitar en medio de su pueblo. Y Dios en la actualidad quiere habitar en medio de su pueblo, en medio de nosotros, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y no el corazón que usted tiene en el pecho que está bombeando sangre, no, en nuestra mente. Cada ser humano, Dios lo creó para habitar en el ser humano. ¿Usted sabe eso? Por eso Él creó el santuario terrenal para que allí estuviera su presencia, o la Shekinah. Entonces, el tabernáculo era un santuario, un lugar apartado para que el Señor hablara entre su pueblo y se reuniera con ellos. ¿Están oyendo? Dios creó el santuario terrenal para que el Señor hablara con el pueblo y se reuniera con ellos. Oigan cómo es. Por eso es que más adelante nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que cada habitación que usted en su casa es un altar. Dice: deja allí tu ofrenda en el altar. Y cada vez que usted se hiciera en oración en su cuarto, en su habitación, es un altar. Usted está hablando con el Señor. Entonces, es bueno que nosotros comprendamos esto. La gloria de Dios estaba sobre el tabernáculo día y noche. Cuando la gloria de Dios se movía, el pueblo entonces se movía. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Era un tabernáculo del testimonio, Génesis 38:21. Es decir, contenía los 10 mandamientos. Los mandamientos eran un recordatorio constante de la santidad de Dios. Amén, mis hermanos. Por eso que el Señor manda que nosotros tenemos que aprendernos de memoria los mandamientos. En el lugar donde el santuario terrenal era el lugar donde Dios proporcionaba perdón. ¿Estoy viendo? De pecado, perdón de pecados mediante un sacrificio de sangre, según Éxodo 29, 10 al 14. Por eso era que las tribus estaban alrededor del santuario terrenal. Y cuando un pecador pecaba, tenía que ir con el cordero todo el camino para el santuario. Todo el mundo lo veía. Porque allí el santuario señalaba el cielo, es decir, un tabernáculo celestial donde Cristo, como sumo sacerdote, vive para interceder por los creyentes. Y al final de este vamos a entender que Jesucristo ahora mismo está en un juicio investigador en el lugar santísimo, llevando a cabo el juicio investigador, mis hermanos, intercediendo diariamente por ti y por mí. Alrededor del santuario terrenal estaban las tribus, las 12 tribus del pueblo de Israel. A equidistancia, la Biblia lo registra. Por eso es importante que nosotros como creyentes tenemos que comprender esta doctrina del santuario, porque nos trae en el santuario, vemos allí el plan de salvación que Dios tiene no solamente para el pueblo de Israel, sino para cada raza de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren, cuando uno entraba en el santuario,
esperando que el caballero nos ayude con la diapositiva para que usted pueda verla. Allí, en el santuario, cuando uno entraba en la puerta principal, se encontraba en el patio o en el atrio. Y en el atrio estaba el altar de sacrificio. Y también más adelante, casi llegando al lugar santo, pero en el atrio, también se encontraba la fuente de bronce. Dice la palabra de Dios en Éxodo 25:40, mira y hazlo conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Moisés construyó el santuario terrenal junto con los diseñadores que lo menciona Éxodo 31 y 30. Dios dotó de sabiduría a los diseñadores del santuario y a los ayudantes que sirvieron a esos maestros que Dios lo nutrió de sabiduría. Sabiduría que ellos pudieran tallar el oro, pudieran tallar la madera, el bronce. Dios es un Dios de orden. Dios siempre ha querido estar a favor de su pueblo. Pero ¿qué ocurre? Que el verdadero tabernáculo se encuentra en el cielo, según Hebreos 8:2. Ese es el verdadero tabernáculo, porque lo terrenal que Dios mostró en Éxodo era porque ya había algo en el cielo, que es el santuario celestial. Se dice que el santuario terrenal era figura de las cosas celestiales. Figura de las cosas celestiales. Por eso es que Dios se concentró mucho en que ese santuario terrenal sea perfecto como el que estaba en el cielo. Es importante que nosotros sepamos esto. Y el apóstol Juan vio también en el Apocalipsis, donde vio el arca. El discípulo amado en el Apocalipsis vio el arca. En Apocalipsis 11:19 vemos que el discípulo amado Juan vio el arca allí. ¿Y qué contenía el arca dentro? ¿Alguien me puede decir qué contenía el arca dentro del santuario terrenal? La ley de Aarón. Muy bien. En el lugar también, en el santuario, estaba el altar del incienso. El discípulo amado también lo vio en Apocalipsis 8:3-5. Y el candelero. Juan también vio el candelero en Apocalipsis capítulo 1:12 y también en Apocalipsis 11:4. O sea que lo que Moisés hizo terrenalmente hablando fue lo que Dios tenía en el cielo. En visión, Juan entró en el santuario celestial, mis hermanos. Apocalipsis 15:5. El tabernáculo del testimonio es una traducción griega de la expresión hebrea tabernáculo de reunión. Éxodo 40:34. Por eso era que allí en el santuario se reunía el pueblo. Entonces vamos a nosotros entender un poquito más sobre la descripción del santuario. Miren, vuelvo y repito, el santuario terrenal tenía un atrio, que es el patio. Allí entraba el pecador con su víctima o cordero que iba a sacrificar, pero el pecador solamente entraba al patio, no pasaba de ahí. Quien entraba al lugar santo eran los sacerdotes, pero al lugar santísimo entraba una vez al año el sumo sacerdote. Por eso es que nosotros, haciendo un repaso, en el atrio o en el patio estaba el altar de sacrificio, que fue hecho de bronce. Más adelante lo vamos a ver. También estaba el lavacro, pero el departamento dentro del santuario se dividía en lugar santo y lugar ¿qué? Santísimo. Entonces, en el santuario terrenal, la obra de Cristo se divide en tres fases, que son: el atrio significa sacrificio de los animales, el lugar santo, intersección o la mediación que el sacerdote hacía diario por el pueblo, y en el lugar santísimo moraba Dios mismo.
por medio de la Shequina. Por eso era que cuando la nube subía, el pueblo se movía, y cuando bajaba era porque tenía que parar el pueblo. Entonces, es bueno que nosotros comprendamos hasta aquí la descripción del santuario terrenal. El atrio, sacrificio de los animales; lugar santo, intercesión o mediación; y el lugar santísimo, donde moraba Dios, donde se llevaba el juicio, el día de la expiación, el juicio del pueblo, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, es bueno que nosotros meditemos en esto. Es bueno que nosotros meditemos en esto. Y vamos a ver cómo la Biblia describe el atrio o el patio. La Biblia dice en Éxodo 27, 1 y 2: harás también un altar cuadrado de madera de acacia de 5 codos de lado, que son 2,25 metros, y de 3 codos de altura. Le harás cuerno en sus 4 esquinas, que serán parte del mismo altar, y lo cubrirá de bronce. Parece que la diapositiva no está funcionando, porque yo me gustaría que usted viera la diapositiva. Entonces, el altar de sacrificio era de bronce, de madera de acá, era de bronce a martillazo limpio. El bronce representa sacrificio en la Biblia. El altar de sacrificio representa la cruz del Calvario, donde murió el Señor Jesús para el perdón de nuestros pecados. El altar de sacrificio, amigo y hermano, también representa la justificación, que es la obra que Dios hace en ti y en mí, que tú y yo no podemos hacer por sí solos. Yo pregunto, ¿usted se puede salvar usted mismo? No. ¿Usted puede recibir de su misma gracia? Dios, entonces la justificación es la obra que Dios hace en el hombre, que el hombre no puede hacer por sí mismo. Entonces, el altar de bronce estaba para el sacrificio de los animales, para hacer expiación, proporcionar perdón. Se ponía la sangre del animal sobre los cuernos del altar y se le derramaba en su base, mis hermanos. Ese ritual expiatorio ponía de relieve que el pecador merecía la muerte, pero que Dios aceptaría la sangre inocente del cordero que llevaba el pecador en lugar del pecador. O sea, en la cruz del Calvario a quienes les tocaba morir era a ti y a mí. Pero como dice Juan 1:29, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo murió por toda la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que el altar de sacrificio tiene un gran significado. Porque cada vez que una persona del pueblo pecaba, tenía que ir con una oveja, con un macho cabrío, con un palominio, según su recurso económico. Entonces, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Hebreos 9:22. Si no hay derramamiento de sangre, mis hermanos, no hay perdón de pecado, que se ve eso. Por eso era que diariamente se hacía un sacrificio continuo, sea de una oveja, de un cordero, de un macho cabrío, de un carnero, de un palominio. Eran las ofrendas que el Señor aceptaba en el altar de sacrificio. Entonces, el atrio, eso es lo que representa. Sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. Porque cada animal que el pecador, cuando pecaba, mis hermanos, llevaba al altar de sacrificio, ese animal inocente representaba a Cristo. Todo lo del santuario prefiguraba a la figura de Jesucristo. ¿Qué tenemos que decir con el otro mueble que estaba en el atrio o en el patio, que era la fuente de bronce? Harás también una pila de bronce con su base de bronce para el lavado. La pondrás entre la tienda de la reunión y el altar de sacrificio, y pondrá agua en ella. En ella Aarón y sus hijos lavarán sus manos y sus pies. Se lavarán cuando vayan a entrar en la tienda de la reunión, adentro del lugar santo, para que no mueran. Y cuando vayan a hacer un sacrificio en el altar de sacrificio,
tenían que lavarse las manos y los pies en esa fuente. Entonces, es bueno ver el significado de la fuente de bronce. La fuente de bronce, mis hermanos, tiene un significado tremendo, porque esa fuente siempre tenía mucha agua adentro para que los sacerdotes se lavaran la mano. Entonces, el agua, ¿qué representa, mis hermanos, en la palabra de Dios? Purificación, limpieza. Cuando usted se lava la mano, cuando está sucia, usted se la lava, no verá, y bota sucia, no verá, y las manos quedan limpias. Era la misma función, mis hermanos. El lavacro hacía eso. Después que el sacerdote hacía el sacrificio o el sacrificio continuo diario, uno en la mañana y en la tarde, tenía que lavarse las manos. Y la Biblia también menciona que tenía que lavarse los pies. Por eso el lavacro representa la limpieza de pecado. El lavacro representa la obra que Cristo hace en el alma, en el corazón del creyente. Oiga, Dios transforma tanto al ser humano que solamente Él puede hacer esa transformación. ¿Cuántos dicen amén? El bautismo está simbolizado también por el lavacro, ya que el bautismo somos sepultados con Cristo para muerte y resucitamos una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que todos los utensilios del santuario terrenal tienen que ver con el plan de salvación. Y usted está contenido en el plan de salvación. Tú y yo somos las figuras principales en el plan de salvación porque somos las personas que necesitamos rescate. Dios, por todas las generaciones, desde Génesis hasta Apocalipsis y en la actualidad, ha tirado chalecos salvavidas para que cada ser humano en su diferente año que vivió sea salvo por medio de la gracia y la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por eso es que nosotros que estamos viviendo en la actualidad tenemos un gran compromiso delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya lo ha hecho todo. Dios hizo el sacrificio mayor que quizás tú y yo no lo hubiésemos hecho en su lugar. Nosotros tenemos comprometido ante el cielo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esa sangre que Cristo derramó por nosotros en la cruz es de valor, no tiene precio, por más que usted le busque y le encuentre. Entonces, en el lugar santo, mis hermanos, habían 3 muebles, que era la mesa de los panes de la proposición, el candelabro y también el altar del incienso. Allí estaban estos 3 muebles, pero estos 3 muebles también tienen un significado. Y la mesa de los panes de la proposición, mis hermanos, contenía el pan. ¿Qué contenía, mis hermanos? El pan. ¿Pero de qué fue hecha la mesa de los panes de la proposición? Fue hecha de madera de acacia. ¿Fue hecha de qué? De madera de acacia. Por eso es que los muebles allí representados en el lugar santo son importantes para la actualidad. Allí, en el lugar santo, se vive el proceso de la santificación, mis hermanos. Entonces, los elementos del lugar santo es un proceso de santificación. Representa, mis hermanos, la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra es qué? Es la verdad. Necesitamos el pan espiritual todos los días para poder crecer. ¿Usted sabía que si nosotros duramos 2 o 3 días sin comer, morimos fácilmente? Nosotros necesitamos diariamente, mis hermanos, la palabra de Dios. Porque por medio de la palabra de Dios que nosotros somos transformados y cambiados por la obra del Espíritu Santo. En el lugar santo, mis hermanos, en el proceso que nosotros nos vamos santificando, también usted tiene que ir orando. Porque por medio de la oración que nosotros nos comunicamos con Dios. La intercesión de Cristo a nuestro favor se vive en el proceso de la santificación, mis hermanos. Entonces, ¿qué ocurre? Que Cristo represente ese pan de vida. Una persona, mis hermanos, sin el pan de vida no tiene salvación. ¿Ustedes se recuerdan de Belén? Belén, en los tiempos de Noemí y Ruth,
era la casa del pan. Y el pan escaseó en los tiempos de Noemí Ruth, por eso ella se fue. Noemí se fue de Belén, que era la casa del pan. Se fue a Moab a habitar a otro pueblo que no adoraban a Dios. Entonces, Moab y sus alrededores representan el mundo de la actualidad. Cuando nosotros dejamos la casa del pan para inventar en otro lugar, mis hermanos, el mundo nos quita todo. Porque a Noemí le quitó todo, le quitó el esposo, los hijos. Y volvió, y después con el tiempo volvió ella a casa del pan, volvió a Belén ella, con Ruth. ¿Recuerdan la historia? Entonces, en la actualidad, mis hermanos, las iglesias de la actualidad, la gente va en busca del pan y no encuentra pan. Porque le damos mucha presencia humana. Entonces, cuando usted coja un ser humano, usted como creyente o usted como no creyente, viene a la iglesia en busca de pan y no hay pan. Cuando usted va a una panadería, usted quiere encontrar pan y comprar pan para llevarse para la casa. Entonces, las iglesias de la actualidad no están ofreciendo el pan de vida. Lo que están ofreciendo son luces, cámaras de acción y mucha presencia humana. Y cuando usted al ser humano le da mucha presencia humana, que no valemos nada sin Cristo, entonces la gente se va vacía y no quiere volver a la casa del pan, porque la casa del pan está vacía. No hay pan. Entonces, cuando usted inyecta a una persona mucho de Dios, entonces la gente va a venir a la casa del pan, porque Dios es el pan de vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso que el proceso de la santificación es un proceso que dura toda la vida. Entonces, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que como usted decía, contenía los 10 mandamientos. Éxodo 25 dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de 1 codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado de ella. Entonces, en el arca del pacto, al contener los 10 mandamientos allí, habían 2 querubines de frente, 2 querubines que se miraban cara a cara. Y allí estaban los 10 mandamientos como recordatorio perpetuo de que el pueblo de Dios tenía que guardar los 10 mandamientos. Amén, mis hermanos. Quedó después del gran chasco, no entendía por qué Cristo no vino a la tierra. No entendía el Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Ellos pensaban que el santuario era la tierra. Y no fue así. Después, cuando Irán Exxon con Crozier y el doctor Hans iban a hacer un estudio, y mientras iban pasando a hacer el estudio ante los vecinos de al lado de Irán Exxon, iban cruzando el maizal, Irán Exxon se quedó atrás y vio, dilo al mundo, dice que él entró como un éxtasis y vio que Dios pasaba del lugar santo al lugar santísimo a interceder por ti y por mí. Y de ahí en adelante los adventistas cogieron la doctrina del santuario y fue la principal como base para la demás doctrina. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Entonces, la ley de Dios es el fundamento de su gobierno. Dios está sentado sobre su ley y esa ley es santa, justa y buena, así como Dios es santo, justo y bueno. Su gobierno es un gobierno santo. Salmo 119, 142 dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. La ley de Dios es ¿qué? Es la verdad. Es el fundamento del gobierno de Dios. El propiciatorio se le llama el asiento de la misericordia, porque Dios es todo amor, todo misericordia, pero Él también es todo justicia. La justicia es justicia eterna y la justicia representa su ley. Su ley es justa. La misericordia de Dios es grande
El Salmo 85:10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Dios es un Dios justo. Entonces, los servicios que se hacían en el santuario, mis hermanos, eran servicios donde la misericordia de Dios se mostraba. Mira, el sacerdote, mis hermanos, hacía un servicio diario en la mañana. Sacrificio matutino, sacrificio vespertino. Eso lo hacía el sacerdote por el mismo sacerdote. Por el pecador se hacían sacrificios individuales. Entonces los 4 tipos de pecadores eran sacerdote. El sacerdote era un pecador, tenía que llevar un becerro, según Levítico 4:3. La congregación, según Levítico 4:13, tenía que también llevar un becerro. Los gobernantes, según Levítico 4:22, tenían que llevar un macho cabrío. Y el individuo, Levítico 4:27 al 35, tenía que llevar una cabra. El pecador traía voluntariamente su ofrenda al patio o al altar de sacrificio. El pecador mismo debía sacrificar al animal. Di a los israelitas: cuando alguien peque por inadvertencia contra alguno de los mandamientos del Señor y cometa algo prohibido, hará lo siguiente: si el que ha pecado y ha traído culpa sobre el pueblo es el sumo sacerdote, ofrecerá al Eterno como expiación por su pecado un becerro sin defecto. Traerá el becerro a la entrada de la tienda de la reunión ante el Eterno, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará ante el Señor. El sacerdote, mis hermanos, ungido, tomará de la sangre del becerro y la llevará al santuario. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces hacia el velo del santuario. ¿Están entendiendo, mis hermanos, lo tremendo que eran los servicios de allí en el santuario terrenal? El sacerdote dice que untará con la sangre los cuernos del altar del incienso aromático ante el Eterno en el santuario y verterá el resto de la sangre del becerro al pie del altar de los holocaustos que está a la entrada del santuario. Levítico 4:2 al 7. Porque la vida de la criatura, mis hermanos, está en la sangre. La función de la sangre era vida, y sin remisión y sin sangre no hay remisión de pecado, mis hermanos. Por eso es que cuando el ser humano pecaba y tenía él mismo que ofrecerle el animal sacrificado, le dolía. No es fácil, mis hermanos. Por eso es que cada vez que tú y yo en la actualidad pecamos, tenemos que sentir dolor por el pecado. Tenemos que sentir dolor y arrepentimiento por el mal que hemos hecho contra nosotros mismos y también contra nuestro prójimo. Por eso es que el pecado, mis hermanos, es transgresión de la ley de Dios y hace una separación entre el ser humano y Dios. Por eso es que Cristo está intercediendo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Entonces, el sacrificio hecho por el pecador, mis hermanos, viene así: sacrificio, sangre. Después rociaba enfrente del velo y se untaba sangre del cuerno y del altar del holocausto. Oigan cómo era. Entonces, la sangre, mis hermanos, purifica al pecador y contamina el santuario. Porque el pecador se iba ya perdonado y purificado, pero el santuario quedaba contaminado y el sacerdote tenía que limpiar esa contaminación. Por eso el camino de la purificación y de la contaminación era pecador, animal, sangre, sacerdote. Ese era el orden. Santuario. Entonces, contaminación era que el pecador llevaba siempre al santuario. Entonces, eso era en cuanto al sacrificio diario, uno en la mañana y uno en la tarde. Ahora bien, el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Y todo el pueblo tenía que estar consagrado y con todo su pecado confesado. Porque
el creyente que en medio del pueblo estaba contaminado por pecado iba a ser muerto ese día. El día de la expiación ofrecían dos machos cabríos, uno que representaba a Jesús y otro que representaba a Satanás. Y vamos a ver esa descripción en el Levítico 16, lo podemos ver. Entonces, el macho cabrío representaba a Azazel y otro a Jehová de los ejércitos. El sumo sacerdote, entonces, el macho cabrío que representaba a Jesús, mis hermanos, Jesús en su muerte cumple la figura del primer macho cabrío del día de la expiación. Entonces, el macho cabrío representa a Jesús. Ahora bien, cuando el sumo sacerdote cogía el macho cabrío, dice aquí que allí sacrificaba el macho cabrío y el macho cabrío carga con la sangre al lugar santísimo. Oigan el proceso. Me gustaría que si la diapositiva, bueno, apareció la diapositiva, dale next, hasta. Entonces, luego, mis hermanos, sí, ok, gracias. Luego, la sangre era derramada para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Entonces, la sangre lo que hacía en ese día de la expiación, que purificaba el santuario, la sangre derramada de ese macho cabrío, y contamina al sumo sacerdote el día de la expiación. Entonces, el sumo sacerdote, cargando la sangre del macho cabrío, entraba al lugar santísimo y la aperjaba sobre el arca para purificar el santuario y salía llevando todos los pecados sobre sí. O sea, los pecados uno sacerdote del pueblo lo llevaba. Entonces, haciendo expiación. Expiación significa purificación. Por lo que tú y yo tenemos que ser puros para entrar al reino de los cielos. ¿Me doy a entender, mis hermanos? ¿Cuánto están siguiendo? ¿Cuánto me están siguiendo? Mis hermanos, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Necesito escuchar un amén fuerte. Amén. Entonces, cuando el sumo sacerdote sale del lugar santísimo cargando todos los pecados del año, el día de la expiación, ese macho cabrío pone sus manos sobre el macho cabrío y transfiere los pecados sobre él, sobre el otro macho cabrío, mis hermanos, que representa a Azazel, que es enviado al desierto con todos los pecados del pueblo. Ese macho cabrío, Azazel, representa a Satanás cargando los pecados de todos los redimidos. Por eso es que cuando ese macho cabrío es enviado al desierto, purifica al pueblo, purifica al ser humano, destruye el pecado para siempre. ¿Cuántos dicen amén? No sé usted, pero yo deseo que prontamente ya el pecado sea destruido, mis hermanos. Satanás está atado con cadenas de oscuridad sobre la tierra desolada por 1000 años. Satanás va a quedar solo aquí en la tierra desolado, mis hermanos, y no va a encontrar habitante vivo para poder engañar. La figura del día de la expiación es un tipo del juicio final en que todos debemos comparecer y que tiene 3 etapas, ese juicio final. Juicio investigador, que comenzó en 1844, cuando Irán Jesús tuvo la visión que vio a Cristo pasar del lugar santo al lugar santísimo. Ahí comienza el juicio investigador, mis hermanos. Desde 1844 el pueblo de Dios está siendo juzgado, comenzando por los justos muertos, porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? En la parábola del capítulo 22 de Mateo se emplea la misma figura de la boda y se ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de ellas. Por eso es que hoy se está llevando a cabo un juicio investigador, mis hermanos. Antes de que se lleve a cabo, entre el rey para ver a los huéspedes y cerciorarse de que todos llevan las vestiduras de boda, el manto inmaculado del carácter, lavado y emblanquecido en la sangre del cordero. La tarea del juicio investigador, mis hermanos, es examinar los caracteres y determinar quiénes están preparados para el reino de los cielos. Es la obra final que se lleva a cabo en el santuario celestial. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso es el juicio investigador. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Jesús dijo a sus discípulos: regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:20. Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo cuyos nombres están escritos en el libro de ¿qué? De la vida. Filipenses 4:3. Entonces, la fase investigativa del juicio investigador es en el libro de la vida. Juan dice en Apocalipsis que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están inscritos, ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27. Delante de Dios está escrito un libro de memoria en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Malaquías 3:16. Sus palabras de fe, sus actos de amor están registrados en el cielo. Por eso, desde el día que usted nació hasta que usted muera, todo está registrado, hermano. Hasta cada pestañazo que usted dio, día a día, está todo registrado. Hay además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres, pues que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con todas cosas encubiertas, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. De toda palabra ociosa que hablarán los hombres darán cuenta en el día del juicio. La fase de investigación. Dice el Salvador: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serán condenados. Mateo 12:36. Por eso, mis hermanos, es que en el libro de los pecados se encuentran, mis hermanos, todos nuestros malos actos. Usted cometió una falta tal día, ay, pero pidió perdón, ok. Los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados, no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. Abogados tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que nosotros diariamente tenemos que tener un reavivamiento por medio de la confesión de pecado y tratar y pedirle a Dios desde lo alto fuerza de voluntad para no cometer el mismo pecado. Jesús intercede solo por su pueblo ahora mismo en el lugar santísimo. El que es injusto haga injusticia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. Por eso es que nosotros tenemos que estar atentos con nuestra vida, vivir bajo oración, en vigilancia, porque el enemigo no quiere que ninguno de nosotros se salve. El enemigo lo que quiere es que todos nosotros perezcamos. No nosotros los que estamos aquí presentes, todo el mundo, el enemigo quiere que se pierda. Por eso es que la salvación es con temor y temblor que tenemos que buscarla, mis hermanos. ¿Me doy a entender, mis hermanos? La doctrina del santuario es muy importante para nuestra vida espiritual. Y aunque ya hoy en día usted y yo no vamos con un cordero a un santuario terrenal, pero todo prefiguraba a Jesucristo. Entonces, el juicio comprobatorio después de la segunda venida de Cristo se lleva a cabo en el cielo. Los registros celestiales revelan la justicia de Dios. Juicio de comprobación, mis hermanos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? 1 Corintios 6, 2 y 3, mis hermanos. Juicio ejecutivo se lleva a cabo con el castigo de los malos en ocasión de la tercera venida de Cristo. Cuando Cristo venga con la nueva Jerusalén, los pecadores resucitarán, los perdidos resucitarán. El juicio viene a ejecutarse. Jesús como Cordero de Dios, Jesús como sumo sacerdote, mis hermanos, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 4:17. Volverá Jesús por segunda vez. ¿Nos encontraremos nosotros preparados? Ojalá que este tema nos haya nosotros
reflexionar sobre nuestra vida espiritual, mis hermanos. Y que si hay algún pecado que nosotros no hemos confesado, hagamos memoria y confesémoslo. Porque en el día del juicio, mis hermanos, allí se va a dar el veredicto para salvación o perdición. Cuando Cristo venga por segunda vez, mis hermanos, no va a haber 3 grupos ni 4 grupos. Cuando el Titanic se hundió, hicieron 2 listados: los que se salvaron y los que se perdieron ahogados. Cuando el Titanic se hundió en 1912, así será simplemente la lista de Dios: ovejas o cabritos. No dice gato, perro, chivo, vaca o caballo, oveja y cabrito, no, son 2 grupos. Trigo y ¿qué? Vírgenes prudentes y vírgenes ¿qué? Ojalá que en oración le pidamos a Dios fuerza de voluntad, que nos dé fuerza de nosotros de voluntad para hacer su voluntad, y Él nos cuenta a nosotros sin mancha y sin pecado cuando Él venga. Que Dios le bendiga.